vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Bendecidos con toda bendición. Hoy voy a continuar con el pensamiento de un señorío rescatado. Quiero que quede esta palabra en la mente tuya para que tú la rumies. Estés rumiando. Y mires si es verdad o es una añadidura humana. El objetivo es que tú te desconectes de todo lo natural, porque lo tuyo y lo mío es espiritual. Es lo que muchos no han entendido. Unos tratan de impresionar, de encantar a través de el conocimiento humano y oídos sordos a lo espiritual. Lo espiritual es para los espirituales. Lo espiritual no se ve, pero se vive. Se goza, se crece en el conocimiento, en la verdad del Creador. Eso es lo que me tiene a mí parado. Porque si yo hubiese estado en el sistema humano, créeme, estaría desajustado, sin conocimiento, sin la sabiduría del Creador, hablando lo mismo que los demás hablan. Pero a él le doy las gracias y me siento privilegiado de que él me haya escogido entre los elegidos. Para una tarea bien específica, que es abrirle los ojos del entendimiento a la humanidad que oiga esta palabra, para que aprendan a depender solamente de sí mismo y del Creador. Que no le coman cuento a la religión, que eso es lo peor que haya podido verdaderamente salir del ser humano. Como un opio. Pero bueno, Dios nunca tarda, siempre Él tiene sus momentos predestinados para nosotros poder tratar de entender verdaderamente el plan de Él, que es lo que nos interesa. Hoy voy a hablarte de la segunda parte de un señorío rescatado y quiero que prestes atención, sí. Tranquilo, te lo voy a transmitir completo. Te lo voy a transmitir completo. No te preocupes por eso. Entonces, bendecidos con toda bendición y vamos a entrar en el tema. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Te doy gracias en esta noche por el día que tú nos diste. Pudimos caminar gracias a la presencia tuya.
nos pudimos mover gracias al poder de tu Espíritu. Pudimos hablar y ver la realidad de las cosas a través del poder de la palabra. Te doy gracias. Porque tu palabra dice, clama a mí, Denis, que yo te responderé. Aquí estoy, clamando al único Dios verdadero, santo y poderoso, a Jesucristo mi Señor, que puede, Señor, fortalecer a su pueblo, a la niña de sus ojos, a su amada, a la bendecida, a la llamada a reinar en vida. Tu palabra dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, pero siempre te ayudaré. Tu palabra, la que salió de tu boca, dice que tú eres mi luz y eres mi salvación, de quien te merecí, tú eres la fortaleza de mi vida. Tu palabra dice que no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. A los ángeles enviaste para que nuestro pie no resbalga ni caiga. Tu palabra dice que ninguna arma forjada contra mi vida prosperará. Condenamos toda lengua mentirosa que se haya levantado en juicio en contra de nuestras vidas en esta ciudad. Tu palabra dice que es la herencia de los que te servimos a ti. Palabra la que salió de tu boca dice que mis ojos verán la ruina de mis enemigos y mis oídos oirán acerca de los malignos que se han levantado contra mí. Tu palabra, la que salió de tu boca, dice que tú le diste orden a los ángeles de bendecirte a ti, Padre mío, ejecutando la palabra a favor de nuestras vidas ahora en la tierra. Los ángeles acampan alrededor de nuestras vidas y nos defienden. El ángel del Señor está pendiente de que nuestro pie no resbalga ni caiga. Tu palabra dice que tú estás a nuestro lado derecho como sombra, que bendito será nuestro salir, bendito es nuestro entrar, y en todo lo que hagamos sea prosperado para la gloria tuya. Tu palabra, la que salió de tu boca, dice, ¿cómo puede este servidor estar en pie cuando las fuerzas le hacen falta? Y tú sabes que es la fuerza que nos da verdaderamente el aliento de vida. Tu palabra, la que salió, Padre eterno, de tu boca. Tu palabra dice que tú salvas a tu rey ungido para la gloria tuya. Palabra dice que tú nos llevas de poder en poder, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Úsame en esta noche. Habla por mi boca en estos minutos que voy a estar compartiendo la palabra con todos los bendecidos a nivel internacional. Que ellos puedan entender, comprender, sentarse, Señor, a rumiar, a conocer para crecer en la vida en el Espíritu. A todos los declaro, Señor, bendecidos, prósperos en abundancia, reinando en vida y libres de toda maldición. Es el deseo mío en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Voy a invitarte que abras la Biblia en Hebreos capítulo 1. La segunda parte de un señorío rescatado. Ahora es bueno hacer una pequeña aclaración, que sé que va a doler mucho, que sé que a otros se les va a aclarar el panorama, ¿verdad? Que en el cielo no había padre ni había hijo. Oído. Sé que esto va a golpear a muchos. Y esto es duro. Y duro de aceptar.
toda la gente que está llena de tradición va a decir que yo estoy loco. Pero en la Biblia, oído, escuche y retenga, no se encuentra ninguna referencia que esté relacionada en el antiguo pacto, padre e hijo. Solo después del nacimiento de Jesucristo el Señor se ve o viene la relación de padre e hijo. Y esto es fácil de entender. Fácil. Si Cristo no había nacido en el antiguo pacto, todavía no había un hijo, como tampoco un padre. No podía haber padre al no haber hijo. Ay, pastor, siempre usted con cosas raras. Bueno, lee. Sin embargo, oído, escuche y retenga, la Biblia habla de que hubo un momento en que Cristo o Jesús fue engendrado. Para poder traerlo, meterlo, introducirlo al mundo, para que llevara a cabo el plan, terminara con el plan que Dios había trazado. En Hebreos capítulo 1, abre la Biblia en Hebreos capítulo 1. Voy a leerte dos versículos, 5 y 6. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre. ¿Ah? Y él me será a mi hijo. Oído. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Te pregunto, ¿primero fueron los ángeles que Jesús de Nazaret? ¿Sí o no? Entonces no había hijos, porque a ninguno de los ángeles llamó hijo. Ni tampoco le dijo, mi hijo eres tú. No dice, ahí no dice. Dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando ya Jesús de Nazaret es una realidad. Es una realidad. Adórenle todos. Dios lo llama primogénito. Y hay una razón. Hay una razón. Porque es el primero de su clase. Oído, de ser engendrado hijo por la palabra. Por la palabra. Por eso es que lo llama primogénito e hijo. Hoy un ejemplo, Lucas, capítulo 1. Versículo 38. Oído, si usted quiere leer desde antes, lea. Porque nada, dice, perdón,
Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué le trajo el ángel? La palabra. La palabra. La palabra. Dice, oído, al igual que nosotros, que estamos en el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué nacimos de nuevo? Por la palabra que nos enseña. Somos las primicias de Él en esta gracia. ¿Por qué? Porque tenemos y nacimos de nuevo por la palabra. ¿O no? Veníamos predestinados, pero no conocíamos. Entonces Dios utilizó a alguien como un ángel para que nos hablara la palabra. Y nosotros poder entrar a este mundo espiritualmente por la palabra. Sí, Padre. Eso, por la palabra somos hechos hijos, pero por la palabra incorruptible. Primera de Pedro. Pastor, ¿de dónde saca usted todo eso? De la palabra. Primera de Pedro 1:23. Dice, oído, siendo renacidos no de simiente corruptible. Oído, escuche y retenga. Sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Incorruptible. Algo que no se puede corromper. El verbo se hizo logos. Logos, la palabra. Que se hizo carne. Esto no es cuestión de hablar por hablar. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pastor, ya eso lo hemos leído varias veces. Bueno, si vos naciste por la palabra y estás en el Evangelio de la Gracia y hablas verdad, no haces un relajo, sos hijo. Entonces tú tienes que conocer tu camino. Regresaste a casa y el Padre te constituyó dentro de su reino de la gracia, sacerdote y rey. Ahí no hay médicos, ahí no hay doctores, ahí no hay abogados, ahí no hay políticos, ahí no hay nada absolutamente natural, sino lo espiritual establecido por Dios. ¿Cómo así, Padre? ¿Cómo así, pastor? Claro. ¿Qué es lo que dice ahí? Cuando yo me dirijo a ti, yo no voy con doblez. Ni voy con un pensamiento natural a mentirte para sacar ventaja de ti. Te estoy diciendo la verdad.
A mí Dios me dio una clave, como creo que también a ti te la da. De antes que yo me pueda relacionar con una persona, pruebe si es verdad que es hijo. Para eso dice la Biblia, pruebe. Primero hay que probar para conocer si en verdad la persona es espiritual o no es espiritual. Pastor, ¿por qué? Porque la persona que ha nacido de la palabra, ha crecido en la vida en el espíritu, ha sido transformado en su mente, es una persona de fiar, es una persona honesta, es una persona de una sola palabra, es una persona con capacidad de discernir, de entender, de comprender cuando se le habla para que el espíritu de él crezca. Atestada está la gente de lo natural. Tanta teología, tanta naturaleza, tanta cosa, tanta traídos. Y hoy quieren meter en la gracia toda esta cantidad de costumbres naturales. Gente que no tiene identidad, gente que no tiene personalidad, gente que es de doble faz, gente que verdaderamente no sabe para dónde va ni para dónde lleva a la gente. Dice, él estaba lleno de gracia y de verdad. Bueno. Ahora entienda que Jesús de Nazareno fue engendrado por el Espíritu Santo, como dice. Eso es una tradición católica, romana, manipulada, y el sistema religioso también. Él fue engendrado por la palabra. Como usted y yo. Si es que usted recibió el Evangelio de la Gracia o vive dentro del Evangelio de la Gracia. Al vivir dentro del Evangelio de la Gracia, usted no tiene por qué impresionar a nadie. Usted tiene que andar en rectitud. Tiene que ser honesto, serio, sincero. De una sola palabra. Al menos así lo sé yo. Así lo sé yo. Cuando puedo hacer las cosas, las hago sin tocar trompeta. Oído y aprendí de la misma palabra. Aprendí y yo le doy gracias a Dios. No me gusta hablar de decir nombres ni nada, pero yo le doy gracias a Dios por la capacidad que me ha dado y la sabiduría a través del Espíritu para poder conocer a la persona que es verdaderamente de Dios espiritualmente. Argumentos. Aprendí a sembrar y a sembrar en abundancia. A mí no me gusta sembrar para que me vean. Nunca a nadie le doy una panela, ni una libra de arroz, ni una libra de azúcar, ni un poquito de café, ni un platanito, ni una yuquita, ni una papa, ni un pedacito de carne, y le regalo 5,000 pesos. Jamás en mi vida, desde que entendí yo esta palabra. Porque la Biblia dice, da y se os dará. Yo no tengo que ir a decir a Dios, le doy a Julano, a Sultano, a Perencejo, nunca. Porque la palabra dice, da y se os dará. Medida buena y apretada. Nunca, cuando yo voy a un hogar
siembro una remesa para que la persona coma 20 días o 15 días y no le falte. Pero yo no siembro una libra de arroz ni una panela. Y cuando es de finanzas, sé lo que tengo que sembrar. Sé lo que tengo que sembrar. Dice bien claro ahí. Si yo he recibido la gracia, o si usted la recibió, usted tiene que crecer como hijo por la palabra. Usted no le coja cuento a ninguna persona natural. La tierra está llena y está viciada, está manipulada por donde usted la vea. Si usted vive en la gracia, muchachos, lo felicito. Lucas 1:29, observa lo que dice. Abba, Padre. María dice, mas ella cuando le vio se turbó. ¿A quién? ¿A quién vio María? Al ángel. Por sus palabras. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿De qué le está hablando? Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una señorita desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Ya tú entiendes entonces de quién le estaba hablando. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, porque iba a recibir la palabra para que el verbo se hiciera carne. Dios mismo necesitaba experimentar en el mundo lo que se había hecho. Y eso es. Dios mismo, a través de Jesús de Nazaret, Mateo 1, versículo 20. Dice, y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es engendrado. No, vaya a los originales. Quien le habló a María es el ángel. El ángel. El Espíritu Santo no. Eso es una traducción católica mañana. ¿No estás viendo que te estoy leyendo aquí en Lucas 29? Te dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿A quién? A María. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Bienaventurada, señorita María, porque usted va por la palabra que me ha sido enviada a través de mí a ser la madre de Jesús de Nazaret. Se turbó. Además, la Biblia dice que lo que se hizo carne fue el verbo, logos, escrito, la palabra. ¿Eso fue lo que leímos aquí en Juan? ¿O no?
Y aquel verbo fue hecho carne. Carne. La palabra. El verbo Dios se hizo ¿qué? Carne. Con el fin de que ¿qué? Que Dios tuviese oído la vida en la naturaleza humana. ¿Para qué? Para experimentar el desprecio, el rechazo de lo que se había gestado en la otra eternidad o en la eternidad primera. El apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de la gracia, mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne de ¿quién? De Jesús. Dios mismo experimentando. Esto quiere indicar que esta carne era carne de pecado, pero en sí solo tenía la semejanza de la carne de pecado, porque Jesús nunca cometió pecado. Él nunca tenía pecado. El verbo, quien se hizo carne, y este era Dios mismo. Juan capítulo 1, versículo 1. Pastor, me dejó usted pensando. Me dejó pensando. ¿Qué te dejé pensando? De la manera de sembrar. Es que Dios no te tiene nada que decir. Está escrito. Lo que tú siembras o cosechas. Así es sencillo. Si tú le das al rico, te vas a pobreza. Y si tú le das al pobre espiritualmente, le prestas al Creador. Le prestas al Creador. ¿Dice o no dice? Si tú no das, nunca vas a cosechar. Nunca vas a cosechar nada. Lo establecido está por la palabra. Así es sencillo. Entonces no te tienes por qué turbar. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, Dios, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios. En el principio significa en la eternidad pasada. Luego, para poder él pasar a la creación futura, necesitó experimentar la muerte y acabar con el pecado que se cometió en el huerto del Edén. Para poder rescatar nuevamente su creación y todos los reinos que él hizo y le entregó al hombre. Todas las cosas que estaban en manos del que no tenía que estar.
Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada oído de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que en su encarnación, papá, sabía que el venado en el huerto le había entregado al aparecido todo legalmente a través de la mentira. Por eso dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esos somos los que hemos sido engendrados por la palabra y sellados por el poder del Espíritu. Ahí no hay que añadirle nada. Te pregunto, mira la mentira más grande de la persona natural. Y dime si es cierto o no es cierto. Imagínate tú cómo es el corazón de Dios. Uno dirá bueno, otro dirá dadivoso, otro será comprensible, otro será de amor, otro esto y etc. Increíble. Tú no ves el mundo entero y toda la creación. Todo lo que es hecho, lo han hecho de la creación que Él nos dio. Él no dijo, tome para usted, Denis, dos lunarcitos de tierra. Tome para usted unas chancleticas o cualquier... No. Nos dio el mundo, la creación. Quien gobierna son los hijos de las tinieblas. ¿Y cómo podemos nosotros tomar posesión de lo que nos pertenece bajo la unción, creciendo, siendo honestos, siendo transparentes, siendo nítidos, siendo humildes, siendo sencillos, pero siendo francos? Muchacho. Dios nunca fue mezquino en nada. Ahora, ¿cómo vas a decir tú que los que tenemos el corazón de Dios, muchachos, si para usted tener el corazón de Dios le es duro sembrar? Entonces yo no sé qué tipo de Dios tiene usted. No es una obligación, pero yo no necesito que me pida. Yo veo, discierno y siembro. Y siembro. Tenía que venir Él a encarnarse, a tener carne para poder ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Eso es lo que dice Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso necesitaba Dios, encarnarse en su Hijo. Muchacho. Para poder ir al madero, rescatar lo que el aparecido se había llevado legalmente a través de la mentira. Tenía que experimentar todo en la tierra para poder ir al madero y resucitar para ser espíritu vivificante, metido en una persona para que tenga ¿qué? Vida y vida en abundancia. Ese es el tipo de hermanos que anhelo yo tener, como dijo Jesús de Nazaret.
hermano mío es el que hace la voluntad de mi Padre. Al ser el Espíritu vivificante, hace que todos los que regresen tomen la determinación de regresar a Cristo, sean transformados en vasos de honra, con buena capacidad de poder sentarse a explicarle a la persona por qué y para qué nació de nuevo. Ahí en el versículo 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. 42. La figura. Y le trajo a Jesús de Nazaret y mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Solo él lo podía hacer. Y de ahí en adelante dijo, ¿por qué? Porque en esta roca levantaré mi iglesia. No dijo que en Pedro. La roca es la palabra. La palabra. ¿No viste a Pedro negándolo? Frágil. Entonces, continuó hacia la eternidad futura. Ahora tenemos que, o debemos de entender, que la carne de Cristo era, o se hizo mala, débil. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. A pesar que no había cometido un pecado, por usted y por mí se hizo mala. Marcos, ¿dónde queda eso? Marcos, carrera 23, con 18 se venden comidas rápidas Marcos. Marcos 14, versículo 34. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Ve el desarrollo. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuera posible pasara de él aquella hora, esa copa. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, el sufrimiento, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú estableciste. ¿Pasamos por ahí nosotros? Claro. Por causa de la perfección. Rechazo, sufrimiento, desprecio, calumnias, mentiras, engaños. O es que yo hablé con un religioso aquí en San Pedro y me dijo que lo que yo enseñaba era pura teoría. Le dije, mira, si es teoría, tú tienes la Biblia ahí, abre. ¿Dice o no dice la palabra? ¿Tú sabes que es una teoría? ¿Tú conoces la raíz de la teoría? Es una mentira. Una manipulación, un engaño. Teme o no, es que cada cual interpreta la Biblia como quiere.
Por eso es que ustedes están mal. Porque ustedes nunca, cuando leen, entienden. ¿Quién sabe si se va a leer o a mostrarle al pastor allá a la iglesia, a la congregación de ellos? Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí este sufrimiento, este dolor, esta tristeza, esta amargura. Mas no como yo quiero, sino como tú. Si es la hora de morir, muero. Pero necesito pasar esto. Vino luego y los halló durmiendo. ¿A quién? A los discípulos. Y le dijo a Pedro: Simón, duerme. ¿No has podido velar una hora? Otra vez fue y oró diciendo, estamos en el 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué estaba dando a entender él? Siendo Dios, estaba experimentando, porque él también estaba pidiéndole al Creador que pasara de él esa copa. Es duro crecer en la vida en el Espíritu, pero no imposible. Por la mentira que está propagada en el mundo entero, y la gente que no tiene la capacidad de discernir a todo le dice amén, amén, amén. Les dijo él: mi alma está muy turbada. Ya él estaba experimentando lo que experimentaba Pedro en su sueño, su debilidad. Ya él sabía. Más adelante le dice: ya dormí porque ya entendí cuál es la razón del sufrimiento mío, de este vacío, de este dolor. Soy yo el que voy a ir al madero para salvar al mundo entero. ¿De qué? Del pecado. Abba, Padre. Eso fue lo que dijo Pablo en Romanos. Esto no es cuestión de motivación, esto no es cuestión de brincos, de gritos y de gozo, no. Esta es una cuestión seria, porque estamos buscando el regreso de la humanidad, de lo que le pertenece a Dios, al origen de su partida. Que no se congreguen por congregarse, que sepan para dónde van, que en el evangelio de la gracia habrá éxito si yo muero a lo natural. Romanos 8. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, mala, débil, natural, sacrificio, religiosidad, engaño, mentira. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Se fue el pecado en la gracia. En la gracia no existe el pecado. Lo que existe hoy en día en la mente del ser humano es la maldad. Y al malo lo mata su propia maldad, dice el Salmo 34, 21. Hebreos capítulo 4, voy terminando. Hebreos 4. Pastor, me dejó pensando sobre la siembra. No, ahí está en la palabra. Ahí está en la palabra. Porque a la gente que yo le sembré, que fueron muchas familias en Tuluá, nunca entendieron que lo que yo estaba haciendo era mostrando la bondad de Dios a través de ¿qué? De mi actitud y comportamiento, no esperando nada de nadie.
No aprendieron, no copiaron, porque cuando van a dar, dan una panela, una libra de arroz. Entonces lo que siembra la persona, eso cosecha. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Ya lo experimentó él? Sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin ley, sin esa maldición de la ley. Chacho. Ahora dice la Biblia que Cristo se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de Jesús la carne. Filipenses, voy terminando. Abba, Padre. Abba, Padre. Y vas a ver tú con tus propios ojos lo que Dios va a hacer a través de este ministerio a nivel internacional. Créeme. Créeme. No estamos esperando sino una cosita nomás. Que papi cumpla lo establecido y empiezo yo a extenderme a los lugares que verdaderamente anhelan tener esta palabra. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, madero. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo el Señor. Jesucristo el Rey eterno. Jesucristo Dios. Jesucristo la unción. Jesucristo el poder en el creyente, en el cristiano. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Oído. Y toda lengua confiese que el resucitado se llama Jesucristo el Señor, para gloria de Dios y Padre. Que hay que reconocer que Jesús, muchacho, mi hermano mayor, sacerdote, rey, cumplió, pero el que vive ahora dentro de mí se llama Jesucristo. La palabra que se usa aquí para despojarse. Yo no sé, y usted me va a perdonar, pero yo tengo que decirle. Si todavía hay gente que no se ha despojado de lo viejo, mañas, mentiras, hipocresía, falsedad, engaño, ¿cómo hacen para enseñar gracia? ¿Cómo hacen para hablar de la gracia? Si en la gracia se vive en la vida en el Espíritu. Cuando hay carne hay razón. Todo se razona. Por eso la palabra que se usa aquí del original quiere decir hacerse una kenosis. Kenosis, que quiere decir vaciarse de todo lo que uno tiene. Cristo se vació de toda su gloria. Siendo Dios mismo, se hizo hombre con el fin de hacernos señores, rescatar el señorío para que nosotros dominemos
en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu. Que cuando hablemos, la palabra regrese con el fruto de lo que declaramos para la gloria de Dios. Oído, oído, escuche y retenga. Por eso ahora en Cristo somos señores, porque rescataron lo que se había perdido, el señorío. Cuando alguien aquí en la calle que no me conoce o en el pueblo, en la ciudad, y me dice, sí, Señor, le digo yo, eso soy yo, Señor. Porque estoy en Cristo señoreando, dominando y para tomar posesión de lo que Él estableció para mí. Ahora que Él habita en mi vida. Esto es, amado hermano. Así es sencillo. Transmitirte este pensamiento cuesta. Como Jesús de Nazaret murió en el madero, también yo he muerto a lo natural para darte vida y vida espiritual. Yo no dependo de trabajo secular. Dependo de mi Creador. Si yo dependiera, no fui un vago, fui un artesano. Aprendí artes para aprender a depender de mí mismo, para sostener mi hogar, levantar un hermoso hogar, sin mezquindad. Un día esto mi esposa testificará de ello, enseñando la palabra. Que un día yo le doy a ella determinada cantidad de dinero. Y nunca le digo yo, ¿qué te sobró? Jamás. Porque ella y yo somos una sola carne. Un solo espíritu. Por eso la amo y amo a mis hijas. Y por eso le servimos al Señor. Para la gloria eterna de Él. Nos despojamos. Nos humillamos. Y hoy somos lo que la palabra dice. Señores. Y somos hijos del oído. Del Rey de Reyes. Somos reyes y sacerdotes para la gloria del Dios y Padre. Bendecidos los amo. Bendecidos con toda bendición. Espero que rumee esta palabra. Le dedicaré más tiempo a lo que se acerca para darte a conocer cosas que verdaderamente nunca tú has oído. En el nombre de Jesucristo el Señor, con mucha humildad, pero con mucha franqueza. Los amo mucho. Los llevo dentro de mi corazón. Por eso les hablo como les hablo. Porque anhelo tener hijos verdaderamente baluartes de la verdad, ministros competentes de un nuevo pacto. Bendecidos con toda bendición. Feliz noche.